Muy buenas noches. Las imágenes impactantes que acabas de ver corresponden a uno de los tantos puntos de tensión del frágil equilibrio entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué pasó con ambas Coreas? Que esa tensa calma de más o menos 2 años quedó en el olvido. Todo eso y mucho más lo vamos a revisar esta noche, porque esas imágenes, de hecho, Juan Andrés Alfate, corresponden a cuando Corea del Norte destruye este edificio de la oficina de enlace que tenían con Corea del Sur. Absolutamente, queridos amigos, ¿cómo están? Dándole la bienvenida a todos los que se suman a nuestra sintonía. Lo que ustedes acaban de ver es una clara y fuerte, terrible por lo demás, declaración de principios de parte de Corea del Norte. La edificación que ustedes vieron cómo quedó completamente destruida fue víctima de un ataque de parte de Corea del Norte. Edificio cosa como un punto de encuentro, de unificación entre ambas Coreas divididas desde hace ya los años 50. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Corea del Norte con esto acaba de mandar un mensaje, un telegrama fuerte y claro, y es que no le interesa, no tienen la más mínima intención de volver a hacer las paces con el sector sur de esta nación. La verdad es que esto es terrible. Como programa, Así Somos, usted lo recordará bien cuando se cuestionaba respecto a si estaba vivo o muerto Kim Jong-un, es su hermana Kim Jo-yeon quien ha tomado, digamos las cosas por su nombre, el control de esta nación. Y ella es el doble, el triple de enérgica, y a ella no le interesan las relaciones diplomáticas, simplemente le gusta dejar en claro cuál es el poderío armamentista de su nación, y este es un claro ejemplo. Ella no quiere unificar, simplemente quiere decir estamos separados por una muralla, una ideología, y esto nunca va a volver a ser lo mismo. Sí, una situación tremendamente dolorosa y desesperanzadora, sobre todo ahora en medio de la crisis del COVID-19, donde ese país no lo ha pasado nada de bien tampoco. Si hacemos un poquito de historia, efectivamente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, es cuando se dividen estas dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Han tenido por años grandes diferencias ideológicas. De hecho, tú muy bien lo mencionabas, Alfate, en el año 50 se desarrolla la Guerra de Corea precisamente por estas diferencias de pensamiento y diferencias políticas. Han pasado 70 años donde este conflicto no cesa y la unificación parece estar súper lejos. No hay diálogo, no hay acuerdos de paz, y lo único que hemos visto durante todo este tiempo es una respuesta bélica por parte de Norcorea, que sigue muy firme en su postura, a pesar de los acuerdos que se hicieron hace muy poquito en la cumbre de Singapur con Donald Trump, donde Norcorea dijo que iba a parar este programa nuclear, y luego después en la cumbre de Hanoi en el 2019 simplemente el acuerdo queda en nada, porque Norcorea empieza a poner nuevamente sus condiciones, quiere que no le sigan sancionando por este tipo de prácticas. Entonces es súper triste, porque es un país y tiene un líder que no quiere entender por las buenas. Entonces, si no entiende por las buenas, ¿cómo lo hacemos para que esto no prospere? Oye, vamos a revisar todo eso, porque también, y sumándome a las palabras de Monty, técnicamente ambas Coreas nunca han dejado de estar en guerra. Ellos, recordemos que nunca firmaron este acuerdo por la paz. No hay una carta, no hay un acuerdo por la paz. Entonces, técnicamente, por eso se habla de un equilibrio muy tenso, muy débil, que en ciertos episodios ha estado justamente, por ejemplo, como los Juegos Olímpicos de Invierno, que existió una tregua. Pero para llegar a este punto, más allá de todos los conflictos eternos que han tenido durante estas prácticamente 7 décadas, Alfate, hay un punto que es lo que es el clímax de este conflicto, o más bien uno podría decir la excusa de Norcorea para atacar de alguna forma y terminar con esta paz media falsa con Corea del Sur, que tiene que ver con unos panfletos enviados por desertores norcoreanos. Absolutamente. A ver, hay que entender de que aquí hubo una especie de provocación, primero que nada, de parte de Corea del Sur. A ver, aquí hay que ser muy preciso y riguroso. Corea del Sur tiene una intención, a partir de cómo se ha querido mostrar el mundo, a partir de este proyecto de culturalización hacia Occidente, en donde, sin lugar a duda, ha instalado su música pop, sus grupos musicales, gran parte de sus películas. Recordemos que incluso a comienzos de este año, por primera vez y de manera insólita, pero de manera
felicito a la Academia de las Artes de Ciencias Cinematográficas, ganó como mejor película una cinta coreana. Eso es una sumatoria más en demostración de lo fuerte que ha hecho en términos de campaña Corea para con el resto del mundo, cosa que en algún momento lo hizo perfectamente Japón. Hoy día Corea es el país de Asia que parece tener un puente y una vinculación cultural que tiene muy arraigado y con mucha cantidad de fanáticos de parte de Occidente, y Chile no es la excepción. En el año 2018, este edificio que estuvieron completamente destruido, al parecer lo que parece ser una especie de proyectil, de un tanque, etcétera, etcétera, estaba abandonado por lo demás. Esto es simplemente producto del COVID-19, pero ahí se juntaban de cierta manera representantes de Corea del Sur y Corea del Norte desde el año 2018 para tratar de decir qué vamos a hacer al respecto. ¿Podemos de alguna manera llevarnos bien dentro de la separación? Y esta es la respuesta de Kim Jong-un, la hermana de Kim Jong-un, que claramente lo derribó absolutamente. Atención con esta gráfica precisamente a propósito de lo que tú decías, claramente, Michael, donde hay una provocación de parte de Corea del Sur, donde hay panfletos súper alegóricos, con globos, con pancartas que se elevan para que Corea del Norte lea cuál es el desarraigo que viven algunos desertores de ese lado de la nación. Kim Jong-un, a través de este comunicado, que quede clara en su declaración de principio, como programa sin lejos de popular, nosotros dijimos que esto iba a ocurrir, dice ella: creo que ya es hora de romper con las autoridades surcoreanas. Llevaremos a cabo nuestra siguiente acción. He dado instrucciones a los sectores del departamento encargado de las relaciones con los enemigos, así llama su compatriota, a cabo con decisión la próxima acción. Kim Jong-un, vicedirector del departamento del Frente Unido, y digamos las cosas como son, después de que el gordito poco agraciado, que finalmente se encuentra muy achacado, ella, esta mujer con mano de hierro, es la que comanda a su pueblo. Y como pueden ver, ella culturalmente quiere demostrar que como mujer es mucho mejor, más inteligente, mucho más enérgica que su hermano. Y aquí habla de enemigos con respecto a Corea del Sur, y acaba de decir: eso fue una demostración, atento, que esto no para acá, se viene otro ataque. Lo dijo clarito. Salfate, entonces Kim Jong-un vendría a ser hoy en día la gran líder de Norcorea. En el fondo tendríamos a su hermano como una especie de chapa, escondido, no sabemos si muy enfermo, si poco enfermo, y es realmente la hermana, en un hecho que no es menor, en un hecho que nos asusta, como lo hablábamos hace varios capítulos en Así Somos, pero que también es histórico, porque en una nación que es tremendamente machista, que una mujer se alce como la líder, que probablemente le puede generar este atisbo de ser aún más violenta para marcar más terreno. Absolutamente. Mira, acá hay un tema muy importante que nosotros tenemos que saber desarrollar como programa. Esto no es simplemente una nación a ultranza su creencia. Yo me atrevo a decir que este país es una secta religiosa. Todo un país es una secta religiosa donde el abuelo de Kim Jong-un y el abuelo, el mismo, ¿cierto?, de Kim Jong-un, la actual, obviamente, mujer que tiene la batuta en este país, sigue dictaminando y gobernando su patria desde los cielos. Está esa creencia en donde lo esotérico se junta con la milicia, se junta con un comunismo muy sui generis de parte de esta idea de que en realidad es todo para el pueblo, pero uniformado, militarizado, donde los cortes de pelo están denominados de cómo pueden ser para los hombres y para las mujeres, y existe un número determinado de cuál es la estética, la ropa, la vestimenta, cómo te debes referir hacia los demás. Es una secta que abarca todo un país y que no tiene la más vaga intención de volver a generar un tipo de puente con sus vecinos del sur. El sur necesita, ya con todo el tremendo trabajo cultural que han hecho para nosotros los occidentales, la verdad es que quieren hacer una demostración como en algún momento se derrumba la muralla de Berlín uniendo a ambas naciones. Quieren hacer lo mismo, pero aquí el mensaje es claro: no lo quieren hacer. Y tú mencionabas algo: esto partió de una provocación que Corea del Sur no puede controlar, que son los desertores de Corea del Norte que comenzaron a mandar lo siguiente, estos globos con panfletos. Tenemos una imagen referencial que se llaman los Fighters for Free North Korea, bueno, la traducción del inglés, obviamente, que son los luchadores por una Corea del Norte
completamente libre. Ahí lo estamos viendo. Como no se pueden llevar mensajes, como no se pueden, obviamente, volver a traspasar estas líneas enemigas, han comenzado para que esto sea visibilizado por todo el pueblo de Norcorea. Además, incluso, no sé si tú sabes, Monty, que están incluso los parientes llevándole algún tipo de balsas con mercadería, como canastas familiares, para que ellos puedan comer, ya que allá el pueblo sufre, entre otras cosas, de inanición. Sí, yo creo que la gente se está dando cuenta que viven encarcelados en su mismo país. Es un pueblo que ya no quiere vivir más en una burbuja, no quieren más pobreza. Si hacemos un poquito de recuento en cómo ha sido la historia económica de ese país, hasta el año 73 ambas Coreas estaban más o menos igualadas en términos de riqueza, no habían grandes diferencias. Pero después, la década de los 80, cuando empieza ya a entrar el régimen más democrático en Corea del Sur, se empiezan a notar grandes diferencias que se viven hasta el día de hoy. Por ejemplo, Corea del Norte empezó a tener mucha más estancada la economía porque tenía mucho control estatal sobre las riquezas de las personas, mientras que Corea del Sur se convertía en uno de los principales productores industriales y tecnológicos del mundo, producto también por lo que genera la democracia, de estar mucho más abiertos a lo que está sucediendo afuera. Y desde ahí esta brecha económica y social entre los dos países ha sido, pero son dos mundos completamente antagónicos. Hoy vemos que Corea del Norte es una nación súper pobre, es una nación muy militarizada, mientras que Corea del Sur ha hecho un trabajo muy estratégico también con todos sus ciudadanos, que tiene que ver con invertir en su capital humano, con ponerle mucha más preocupación a la educación de todos esos ciudadanos. Por lo tanto, vemos que hoy día Corea del Sur, como tú bien decías, es muy referente, y teniendo al lado un país vecino que está siempre atornillando al revés, que le afecta, por cierto, a China, que le afecta a Japón. Entonces, en esta península, claramente, entre Japón, Corea del Sur y China, hay alguien que está desencajando. Y ese desencaje le afecta a los otros países, sobre todo a China, que es una tremenda potencia mundial. De hecho, hay algo que no es menor a propósito de lo que ustedes comentaban, queridos compañeros, y es que tiene que ver con lo siguiente. Corea del Norte sabe que está tremendamente militarizada, incluso con armamento nuclear. Eso es un foco de interés de todo el mundo libre, porque es preocupante, porque, digamos las cosas por su nombre, está a cargo de dos dirigentes que son unos locos, unos deschavetados. Yo, hasta cierta manera, le tenía un poquito más de confianza, porque me parece que es más cuerda. Ambos fueron educados en Suiza, casi en materia de espionaje. Ellos no se presentaron como los hijos del líder de aquel momento de Norcorea. Eran estudiantes más ricachones que provenían del país asiático, pero la verdad lo que hicieron fue extraer absolutamente todo el entendimiento de la psicología del hombre occidental en términos sociales, económicos y culturales. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que Corea del Norte le encantaría, porque ustedes saben que tienen todo un cuento, una fantasía delirante a toda su gente, donde tú caminas por las calles, ya hay monumentos sobre las grandes guerras que ha ganado Corea del Norte que jamás han existido, y el pueblo está completamente atado a lo que ellos le indican cómo ha sido la historia del planeta, en donde lo que la Tierra es plana, nada en relación a lo que le cuentan a sus pobladores. Y el problema es que ellos saben que les gustaría conquistar el mundo, pero lo que le queda más cómodo, y en donde de cierta manera pueden evitar la intervención de países vecinos, es atacar su propio suelo. Porque para ellos es otro país, pero para el resto del mundo es una sola Corea. Entonces, irse contra Corea del Sur es la posibilidad que tienen, y acabamos de ver que acaban de abrir fuego, y eso no es menor. Que Salfate, lo que tú dices es clave, porque a ver, hay un dicho que está muy manoseado, pero que es muy cierto, que la información es poder. Y en Corea del Norte le quitan todo tipo de información a los ciudadanos justamente para que pierdan su poder de convocatoria, su poder de exigir sus derechos mínimos. Y acá vemos a una Corea del Norte efectivamente que lo único que quiere es prender fuego, que al primer folleto, que además, como bien tú decías, no es nuevo, la imagen de hecho que vimos en el programa hace unos segundos era del 2016, o sea, esta es una realidad que ocurre mucho, porque es la forma que encuentran los desertores norcoreanos de cuando llegan a la frontera de Corea del Sur, después de mucho conflicto, poder decir, oye, quiero llevar a mi familia, esta realidad que ustedes están viviendo no es la correcta, no es la normal. Pero por otro lado tenemos a una Corea del Sur que me da la sensación, y voy a usar términos muy coloquiales, está acostumbrado, por lo menos en primera instancia, a poner la otra mejilla.
porque en primera instancia ellos dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a empezar a regular esto, entonces el tema de los folletos, no sé si me podéis explicar un poquito más, incluso coartando la libertad de expresión de quienes ya llegaban a Corea del Sur, un hecho que a mí me parece insólito. Fíjate que tú acabas de dar un punto muy claro, querido Michael. Recordemos que hace un tiempo, no más de un año, 2 años máximo en realidad, hubo un militar desertor de Corea del Norte que se saltó las vallas, los alambres de púa, le dispararon, llegó con balazos en el cuerpo, y lo que más llamó la atención fue cuando tuvo asistencia médica en Corea del Sur. Él tenía 2 grandes problemas. Uno, que él no sabía qué iba a pasar con su familia en Corea del Norte. Es muy probable, esto nunca lo vamos a saber, que los iban a castigar, que lo hayan ajusticiado como ejemplo de que nadie, ningún menos un soldado, digamos que para ellos su máximo orgullo en su estatus de calidad de ciudadano, haya desertado y cruzado la frontera. Y lo segundo era que gente del Corea del Sur no sabía si lo van a poder mantener con vida, porque siendo un soldado, escúchame bien esto, siendo un ciudadano especial para Corea del Norte, porque es alguien que tiene preparación militar y que es una herramienta eficaz en esto de mantenerse aparte y que en algún momento pueda tomar en sus manos algún tipo de arma y atacar a su enemigo, tenía una cantidad de parásitos en el estómago que solamente pueden ser adjudicados a problemas de intoxicación por comida descompuesta y por malnutrición a través de por lo menos 10 años. Vale decir, incluso a que ellos consideran como sus más estratégicos ciudadanos están mal alimentados. Y ahí es el punto que tú tocabas, Michael. La verdad es que Sur Corea ha hecho un esfuerzo que va contra las leyes democráticas que ellos mismos han querido demostrar culturalmente al resto del planeta, y es que aquellos desertores de Norcorea o simplemente surcoreanos que quieren apoyar la causa están mandando estos panfletos y canastas con arroz, que algunos incluso le han tirado drones, así como con una bolsita de arroz, con unas verduritas, les tiran drones que a morir, digamos, o los pierden porque los derriban o sencillamente los sueltan y después regresan. Y la verdad es que el gobierno le ha dicho, por favor, no hagan esto. O sea, sus intenciones son buenas, pero para Corea del Norte esto significa ni más ni menos que una afrenta. Eso es una burla, eso es como rayarle un monumento, eso es como picanearlos, es como generar un descontento aún mayor de quienes sufren de hambre y opresión política, cultural, al otro lado de esa frontera ficticia que ellos tienen. Entonces el gobierno ha insistido, por favor, no ayuden a Norcorea. No es porque estemos en desacuerdo con eso, sino que miren lo que pasa. Y la verdad es que se mantenía hasta ahí nomás, hasta que pasó este edificio completamente derrumbado, digamos, de un proyectil. Y la verdad es que, como dijo Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, esto no para acá, y trata a sus hermanos como enemigos, como un país que no tiene nada que ver con ellos. Esto se viene bravo, bravo, bravo. Es que, conociendo la historia, es un país que no aprende, o sea, no le duele lo que vivió en el pasado, cuando millones de personas perdieron sus hogares después de la guerra, después del fin de la guerra de Corea en el 53, ni tampoco cuando murieron casi 3 millones de personas, que es lo que se estima, murieron precisamente por el hambre en su país en los años 90, porque recordemos que hasta antes de la caída de la Unión Soviética, ese país apoyaba mucho económicamente a Norcorea. Cae la Unión Soviética, empieza toda la catástrofe de la pobreza, el hambre en Norcorea, y ahí es donde empiezan a buscar refugio en China. Y durante todos estos años siempre la intención ha sido crear un diálogo con Norcorea para poder prestarle ayuda, para que su gente viva mejor, y ellos simplemente han hecho oídos sordos, o sea, no tienen ni la más mínima intención de cambiar esa situación. El ego, el rendir culto a sus ancestros, a su ideología, eso es lo que tiene tan estancado a ese país. Oye, así es, y de hecho, Salfate, el ministro de Defensa de Corea del Sur, también se ha seguido pronunciando en ciertas cosas, y al principio, esto de ponerle otra mejilla, ahora dijeron literal, las Fuerzas Armadas surcoreanas han reforzado la vigilancia, ya que la tensión es extremadamente alta en este minuto. Salfate, de estas declaraciones, de hecho, el portavoz del Ministerio de Defensa dijo textual: estamos vigilando estrechamente los movimientos militares norcoreanos sin actividad inusual por el momento, ¿cierto? Se teme un ataque, es como lo que un ataque ya frontal, directo.
está prometido, o sea, son las palabras que leíamos al comienzo del programa, Michael, de la actual dirigente de ese país, que tiene una mano más firme. Es más problemática ella porque, insisto, me da la impresión que culturalmente ella está demostrando de que en un país muy machista, y ella de género femenino dice: yo voy aquí a poner el punto sobre la I y demostrar de que soy más capaz, y por cierto, tremendamente más inteligente, lo que no es tan difícil, que mi hermano Kim Jong-un. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo mostró re fácil. Acaba de derrumbar un edificio que era el vínculo de unión, de diálogo y conversación entre Corea del Sur y Corea del Norte, que, debo decir, está desocupado producto del COVID-19 desde marzo de este año. Tenemos titular que dice así: Corea del Norte hace explotar, o sea, lo hizo añicos, la oficina de enlace conjunta con Corea del Sur. Podemos revisar de nuevo, señor director, este video de Alto Impacto que abrimos el programa de hoy. Mucha atención, porque esta es la respuesta de Corea del Norte a su oficina sur. Miren. Solo un detalle, que esto no es menor. Nosotros sabemos que así como la Franja de Gaza, etcétera, existen ciertos territorios muy acotados que son como de cierta neutralidad, en donde los países se encuentran divididos y con estos cinturones, obviamente, que no pertenecen ni a uno ni a otro. Ese edificio está en suelo de Corea del Sur. Claro. O sea, que se entienda, esto no está en un lugar neutral y que ellos dijeron: ¿saben qué? No vamos a ir más a reunión. O sea, nos bajamos de la reunión de pauta y nos echamos el edificio. No, eso está en Corea del Sur. A ver, para que quede claro, Corea del Norte acaba de tirar un misil a quienes consideran su enemigo. Ese es un ataque directo sobre suelo surcoreano. Acuérdense que antes había tirado misiles sobre el mar de Hokkaido en Japón. Si les llegaba a fallar, si llegaba a caer, era una declaración de guerra para los nipones. Y esto, o sea, en cualquier regla, digamos, del juego de la batalla, eso no es una advertencia. Esto es un ataque directo y, por lo que estoy leyendo entre líneas, para Norcorea, este es el inicio de un ataque sistematizado que va a comenzar durante este mes y el próximo, que no sabemos hasta dónde puede llegar a escalar. O sea, en el fondo están diciendo: de esta forma te demuestro mi indignación porque tú no hiciste nada para evitar que a nosotros nos lanzaran estos panfletos, para evitar que a nosotros nos lanzaran estas canastas con arroz. Como Corea del Sur no hizo nada, nuestra indignación la mostramos de aquí hacia arriba, y eso es lo que se teme justamente, que es lo que va a suceder con este edificio que era de 4 personas y que vale la pena repetirlo, Salfate. Gracias a Dios, menos mal, no existieron vidas que lamentar, porque este edificio estaba vacío a raíz de la pandemia desde marzo, que no estaba asistiendo más personas. Acá parte una nueva reacción de Corea del Sur, porque Corea del Sur ya se cansa, y lo estábamos adelantando, de poner la otra mejilla y empieza a reaccionar, pero siempre de manera cautelosa. Mira, yo creo que Corea del Sur está tan aproblemado porque ellos están cuidando una imagen, y la verdad es que hay una desesperación tremenda. Mira, te hago el siguiente comparativo, Michael. La Unión Europea, primero, advirtió a Corea del Norte contra actos provocadores y dijo que este hecho socava los esfuerzos para generar una solución. Ya, entonces, así como en ese tono, es como pisando huevo con Corea del Norte, porque esto es como tener un pariente loco, un primo que lo quería, es tu sangre, lo respetáis, pero sabéis que es alguien que en cualquier momento agarra un cuchillo y te ataca. ¿Qué hacéis con eso? Lo tenéis que tratar así, pero con delicadeza increíble. ¿Qué hace entonces? Surcorea convoca una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional, porque esto no lo habías hecho hace muchos años, porque esto escaló a un ataque directo, no es menor. O sea, no es que los espías de Norcorea decían: ¿está desocupada la oficina? Sí, era así, pero ¿quién puede estar alrededor? O sea, le importa un carajo. Yo a veces pienso que hasta Surcorea es capaz de que, si es que hubo algún fallecido, algún accidentado, lo esconde para no tener que reaccionar, porque finalmente lo que dice Surcorea, mira, para que ustedes entiendan el tono: lamentamos profundamente la acción de Norcorea.
Y esto golpea las expectativas de aquellos que desean impulsar relaciones intercoreanas. Es súper tímido. Es súper así, con los brazos abajo, con la cabeza gacha, y es como no podemos hacer nada. Si entramos en guerra, puede que los norcoreanos nos borren del mapa. Hasta que nosotros entendemos y sabemos, Corea del Sur no tiene el nivel de armamento, porque las lucas la ha puesto en grupos de K-pop, digámoslo. De hecho, una reunión donde explicaban, digamos, cuáles son el PIB está interesado en la cultura popular musical y en la tecnología de esto. Que esa es la gran competencia de la tecnología norteamericana y que ya superó por lejos a la japonesa en esta famosa marca de celular y que está por el 5G, etcétera, etcétera. Pues bien, ellos no tienen una gran inversión hoy en día en la milicia y saben que si nos vamos a combo con nuestros vecinos, que en un momento fueron nuestros hermanos, vamos a salir para atrás. Y el problema es que la cordura te dice, nadie llega a tirarse bombas atómicas, todo, pero con Norcorea no se sabe. Y si tú te das cuenta, lo que hacen ellos es contestar tímidamente, casi como, ya, pues si no, perdónennos, si no fue intencional y nosotros estamos tratando de decirle a nuestra gente que no les manden panfletos ni comida, pero entiendan, hacemos lo que podemos. Es súper tímido, ellos están actuando con la cabeza gacha y en estos momentos están solos. Insisto, Norcorea no se puede ir contra Estados Unidos, es de loco. No, una locura. Ahí sí que se desata una guerra total. De hecho, hay que estar muy atentos a lo que va a pasar ahora en los próximos días, porque los grupos de activistas antinorte, como se han hecho llamar, prometieron que iban a lanzar 1 millón de folletos este 25 de junio, porque está esta fecha en el contexto del aniversario número 70 de cuando se inicia la guerra de Corea. Por lo tanto, es súper simbólica esa fecha. Y yo no sé, de verdad, tanta ayuda que siempre se le ha querido dar a este país, por ejemplo, hablando de las relaciones intercoreanas a raíz de este edificio que se crea, en el 2007 se propuso una idea que se llamaba Visión 3000, que tenía que ver con que todo el PIB per cápita de los norcoreanos fuera de $3.000, o sea, asegurarles un ingreso fijo para poder elevar el nivel de vida, y a cambio ellos le pedían renunciar al programa nuclear. Pero una vez más Corea del Norte dijo que no, porque consideró que toda esta propuesta violaba los acuerdos de las anteriores cumbres. Entonces al final ellos siempre se dan vuelta, que fue lo que pasó en el 2018 con Trump en la cumbre de Singapur, que era la primera vez que ambos presidentes se reunían, ambos presidentes de ambas naciones tenían una reunión para llegar a un acuerdo, y después le dio la pataleta a Kim Jong-un, dijo, no, ¿saben qué más? No, porque aquí no se me están respetando los acuerdos. Entonces no hay cómo hacerle entender si ese es el problema. Y claramente eso puede desembocar en una cuestión que le va a traer consecuencias nuevamente a todo el mundo, no solo a ellos. Es que además no es menor, Monty y Salfate, porque ya ni siquiera estamos hablando de Kim Jong-un, estamos hablando de la hermana. Y nosotros analizamos hace 1 mes y medio, tiene que haber sido, Salfate, la figura de esta mujer que tiene además la carga de tener que demostrar que ella es mujer y tiene voz de mando. Y esa carga en una personalidad muy potente es súper peligrosa, pues, Salfate. Yo no sé, por eso lo he repetido tanto, porque yo no sé si el hacer explotar este edificio habría sido decisión directa de Kim Jong-un. Recordemos que hace mucho tiempo venían... el conflicto jamás ha terminado entre ambas Coreas. Jamás ha terminado. Cada cierto tiempo hay conflictos. El 2010 existió también un conflicto súper fuerte. El 2016 siempre hay conflictos. Pero esta declaración de guerra descarada, yo no la había observado en el último tiempo. No, es directa, Michael. A ver, Monty, Michael, ustedes tienen mucha razón. Nosotros como programa hace poco más de 1 mes hablamos de esto. Y la especulación central era si estaba muerto o no Kim Jong-un. El caso es que, ahí mismo lo dijimos, ya sea que no esté muerto y lo recuperen o siga respirando este hombre, la verdad es que está claro que todo el mando acaba de ser traspasado a su hermana.
Antes de tener este cargo, Kim Jong-un, hermana de Kim Jong-un, ella era la encargada de todo el sistema panfletario de administración de comunicaciones para con su país. Ella es que cuando hacían algún tipo de ceremonia en el Palacio de Gobierno, con toda una orquesta sinfónica, detrás se pasaban películas con efectos especiales digitales, donde con la canción nacional se lanzaban misiles, y yo lo miraba con cierta preocupación de cómo estos misiles destruían Estados Unidos. Ese es su propósito. Es como que el gobierno de mi país, que los pobladores de mi país sientan que nosotros hemos ganado un montón de guerras ficticias y que ahora vamos por los más poderosos y que representan todo lo que nosotros odiamos, que es el mundo libre, capitalista, etcétera, etcétera. Y finalmente ella era la que mandaba hacer estas películas de ciencia ficción donde Corea del Norte destruía el resto del planeta y ella era una pura isla que quedaban completamente como sobrevivientes. Ahora, ¿qué pasa? El 17 de junio, estamos hablando, digamos, en muy pocos días, frente al aliento de los propios ciudadanos de Corea del Sur, dijeron, ya, pero digan algo, nos acaban de atacar, ustedes pónganse los pantalones y pónganse firmes. Bueno, Seúl alzó la voz y lo que dijo, mira, yo creo que este ataque es repugnante. Mira cómo responden, ya, esto es lo último que hicieron los coreanos del sur. Carece de sentido este menosprecio realizado en un tono muy grosero y sin comprender el propósito de esta oferta de diálogo. No toleramos más esta retórica indiscreta porque básicamente daña la confianza mutua. Entonces, o sea, da risa la respuesta. El tono, yo creo que están desesperados. Yo creo que es como no saben qué hacer porque saben que están tratando con alguien que es un psicópata, que son peligrosos. De aquí vuelvo a tratar. Ese país es una secta religiosa que se avala a través de los ataques y como sabe en estricto rigor que no puede hacerlo con un país, digamos, que no sea el suyo propio suelo, finalmente creo que su mejor objetivo es Corea del Sur. Y Corea del Sur no tiene cómo hacerle entender a sus ciudadanos que no los sigan provocando porque también va contra la imagen que ellos están queriendo proyectar al resto del planeta. Está absolutamente en las cosas. Y de cierta manera, Corea del Sur se lava las manos también de declaraciones y la verdad que trata de ponerle un paño frío a algo que se está quemando por todos lados, querido amigo. Mira, yo lo veo de esta forma. Yo creo que Kim Jong-un de verdad ocupa un poco más entre comillas, su sentido común, porque en el 2018 él precisamente inicia una política más o menos conciliadora con Seúl con el fin de reposicionar su imagen para poder así también hacer frente a las duras sanciones que le estaba imponiendo a Estados Unidos, las sanciones económicas. Entonces, por una parte, yo siento que Kim Jong-un quizás es más estratégico, juega más a la comunicación, pero por otro lado también Kim Jong-un, al ser una mujer, al haber crecido en un país tremendamente machista, en un país donde predominaba la élite, una élite también con mucho poder, donde nunca se le dio énfasis al rol de la mujer en la política, por ejemplo. Entonces ella también se ve en la desesperación de, como bien decías tú, mostrarse como una mujer fuerte y seguir un poco los lineamientos de sus ancestros, que desde que empezaron a gobernar después de la Segunda Guerra Mundial han sido dictatoriales, muy mano dura. Entonces yo creo que al ver estos gestos más conciliadores de su hermano, ella dice, no, pues así no funcionan las cosas, aquí hay que ser duros. Entonces por ahí puede que pase un poco esa discusión entre hermanos y que finalmente termine triunfando el mal por sobre el mal. Y es más, Monty, yo creo que en su cabeza ella puede pensar que si no da un golpe importante, que si no adquiere, no logra algo importante para Corea del Norte, jamás va a ser la líder. Porque tal vez ella también debe tener estas aprensiones de soy mujer, jamás una mujer ha sido la líder, entonces ¿cómo lo demuestro? Tal vez declarando una guerra y dejando la patada al patio. Ahora, a mí me salta una duda que puede ser desde la ignorancia, pero creo que es válida hacerla. Siento que Corea del Sur, como bien tú decías, se lava mucho las manos con las declaraciones, trata de poner pañitos fríos, poco en la otra mejilla, acepta, no sé, que en los Juegos Olímpicos de Invierno hagan un grupo en conjunto de hockey patín sobre hielo, siendo que ellos habían clasificado y Corea del Norte no, o sea, les ven la cara. Miedo, le tienen miedo. Pero ¿por qué tanto miedo si ellos de alguna forma saben, intuyen, entienden que si se declara una guerra tendrían como aliado a Estados Unidos, por ejemplo?
¿No es eso una especie de carta blanca para decir, oye, no estoy tan mal parado porque no estoy solo en este conflicto? Buen punto. Lo que pasa es que Corea del Norte es como el pariente loco, que todos lo tienen tranquilito mientras esté contenido y no se meta por mi baranda, todo bien. Si es que Estados Unidos apoya a Corea del Sur, se va a meter China. Imagínate cómo están las cosas entre China y Estados Unidos ahora. Usa perfecta para decir, oye, me tocaste la oreja, así que voy a responder con todo. Si se mete China, se va a meter Rusia. Si se mete Rusia, se va a meter Europa. O sea, el resto de Europa del oeste. Entonces, finalmente, aquí puede, o sea, están todos así como nadie se meta. O sea, es como una pelea privada donde dice, está prohibido que nadie intervenga, porque si intervienes tú, me meto yo, y si me meto yo, se mete este otro, y si se mete este otro, se mete este otro acá. Es bastante preocupante. Simplemente quiero decir que el Estado Mayor, junto surcoreano de esto, como bien decía la Monty, que Kim Jong-un quería así como tratar de hacer las paces y ahora Kim Jong-un acaba de decir que no le interesa. La verdad es que Norcorea acaba de desplazar tropas al límite y desde el año 2018 dijeron, hagamos una cosa, cada uno en la suya, pero saquemos las tropas del límite, que es, doy un paso y entro a tu país. Y Corea del Norte acaba de derribar este edificio y ahora tiene un despliegue total de militares en la frontera. Y cuando ella dice, además, a través de un comunicado oficial, de que esto fue lo primero, atentos a la consecuencia y ya estamos preparando el segundo ataque con nuestros enemigos, esas son sus palabras, créeme que el nivel de preocupación es terrible. Ahora, entendamos cuáles son las razones de esta tensión actual, digamos, en donde rompió cualquier posibilidad de declaración diplomática. Se habla de estas tres razones y yo creo que incluso lo más preocupante es las consecuencias a las que nos pueden arrastrar precisamente estos puntos de inflexiones. El primero, como te comentaba Michael, es este sentimiento de traición del líder norcoreano respecto a las fallidas cumbres con Trump. Kim, como bien sabemos, Kim Jong-un accedió a esa cumbre, a juntarse con Donald Trump para garantizar un alivio en las sanciones económicas. Y que Donald Trump lo que hace es mandar a hacer bloqueos, pero no recibió nada, así que se acabó el desarme y él sigue con sus planes. Lo segundo, la economía de Norcorea está bajo presión por la combinación de un menor comercio con China, que tiene sus propios problemas, a propósito del COVID-19 que ellos mismos crearon, ya lo dije, y obviamente la presión de Estados Unidos al respecto. Y a través de las sanciones que aumentan la necesidad de la mitigación de esas medidas. O sea, China ya no puede ser el gran papito corazón que le entregaba todo lo que ellos necesitaban. Y por último, el rol de la hermana Kim Jong-un, Kim Yo-jong, que bajo el proceso de convertirse en una persona de autoridad, como bien hemos dicho el día de hoy, necesita mostrar fortaleza, competencia entre las élites mundiales y la vieja generación militarista de Corea del Norte. Y la verdad es que ella no necesita, porque no mandó un telegrama, no hizo una película ficticia, mandó un misil y destruyó el edificio para diálogos de acuerdo entre Corea del Sur y Corea del Norte, así que está la pata, como se dice en buen chileno. Entonces es una situación súper compleja, porque a pesar de que Surcorea tenga libertad de expresión, esa libertad de expresión podría desencadenar un problema mucho mayor. Entonces, ¿cómo se juega ahí? ¿Cómo le digo a la gente no te manifiestes, estando en un país libre? Pero también, ¿cómo lo hacemos para poder entrar en diálogo con alguien que no quiere escuchar? Entonces, es súper complejo el escenario, es un momento de alta tensión. Yo no sé cómo van a lograr resolver esto, sinceramente se ve súper negro el panorama. Porque además, de alguna forma, es una tensión, como bien tú decías, Monty, como lo hemos conversado con Salfate, es una tensión que involucra justamente a Corea del Norte, Corea del Sur, pero que podría terminar involucrando al mundo entero, irremediablemente va a terminar involucrando al mundo entero. Entonces, es un conflicto de proporciones bastante grande y una realidad que no está sucediendo ahora. Lo de los globos, lo de las canastas no es de ahora, no es algo nuevo, es algo que viene pasando hace mucho tiempo y que efectivamente se ocultaba, se escondía, no se informaba. Lo que pasa ahora es que justamente frente a esta declaración de guerra empieza a tomarse más en cuenta a través de los medios de comunicación y me parece importante y necesario que se tome en cuenta. De alguna forma, Salfate, podríamos decir que este es lamentablemente el inicio de una escalada de violencia que ojalá nos equivoquemos, pero que podría ir creciendo mucho más. O sea, Corea del Norte no va a dar su brazo a torcer en esta pasada. ¿Se sienten heridos, malheridos de alguna forma? Tienes toda la razón, Michael. Se sienten heridos, se sienten traicionados.
y están preocupados de parte del Corea del Sur, porque hay una comisión, no sé si ustedes lo saben, de Corea del Sur, que es como entender psicológicamente a Corea del Norte. O sea, claramente están tratando con un pariente loco, entonces dicen ya, oye, ¿qué hacemos con nuestro primo? A ver, ya, digámosle esto, mandémosle un regalito para el cumpleaños. O sea, están tratando de hacer planes para poder mitigar toda la problemática ideológica que ellos presentan. ¿Cuál es el mayor problema? Que están tratando de ver de cómo logran, imagínate lo imposible para los surcoreanos, hacer que haya una especie de alto el fuego ideológico entre Corea del Norte, y Estados Unidos, y no saben cómo dirigirse a Donald Trump, que no le interesan estas cosas, y mucho menos o deberíamos decir a Kim Jong-un, que actualmente está a cargo del país completamente. Ahora, como dijimos en un momento, hubo despidos acá. O sea, se habla de renuncia, pero claramente esto fue un fracaso rotundo de la diplomacia, en donde Corea del Sur, según ellos, no pudieron controlar a sus ciudadanos, generaron estas canastas con comida, estos panfletos con globos, y finalmente Corea del Norte esto lo toma como una ofensa terrible, como una provocación, y ellos responden, así como alguien que les manda un panfleto, y ellos responden con un cañonazo sin ningún problema. Tenemos titular, atención, ¿qué es lo que dice ahí? Esto a través de celesurtv.net. Mandatario surcoreano acepta, no se lo mandaron a decir con nadie, la renuncia del ministro de Unificación. Presidente del Corea del Sur, Moon Jae-in, acepta este viernes, recién pasado, la renuncia del ministro de Unificación tras el incremento de las tensiones en Pyongyang. No olvidemos, Corea del Norte tiró un proyectil en territorio de Corea del Sur, y con eso mató el único edificio donde se encontraban de un lado y de otro. Se acabó el diálogo, ahora se viene una mocha en escalada. Oye, Monty, una semana tremendamente movida que lo que viene a develar de alguna forma lo que se está viviendo hace prácticamente 7 décadas entre ambas Coreas. Nunca se firmó un acuerdo por la paz, técnicamente jamás han dejado de estar en guerra, y eso Corea del Norte se encarga de graficarlo a cada rato, así que lamentablemente creo que de este tema tenemos para rato, Monty. Sí, lamentablemente, como tú bien decías, solo se firmó un armisticio terminada la guerra, que era más que nada un acuerdo de no seguirse atacando. De hecho, hablamos en este programa de la frontera que ellos tienen, que es el paralelo 38, donde fue una zona desmilitarizada, pero durante todos estos años hemos visto cómo marines o gente del ejército de Estados Unidos ha estado resguardando siempre esa zona, porque es una zona de conflicto, y es lo que estamos viviendo hoy día. Justamente el edificio que vimos derrumbarse está en la ciudad de Kaesong, que está justo en el límite de ambos países. Por lo tanto, es una frontera que siempre está en potencial conflicto, y es una pena, porque al final, imagínate todas las familias que están separadas hoy día producto de esta división y que no han podido reencontrarse. Es lamentable por donde se le mire, ¿cierto, Salfate? Un tremendo capítulo el de hoy. Totalmente, simplemente estar preparados, listos, atentos a las noticias, porque a partir de los dichos de Kim Jong es que se hagan cada vez de forma más normales, más pruebas nucleares y probablemente más ataques con proyectiles a suelo de surcoreano. ¿Cómo va a terminar todo esto? Solo el tiempo lo dirá, Michael. Solo el tiempo lo dirá, y Así Somos te lo mostrará, porque para eso estamos, para eso volvió esta nueva temporada Así Somos, para contarte toda la realidad, y ahí la percepción de tu verdad te la puedes realizar en tu casa. Hoy, amigos, hoy día vamos a arrancar y vamos a conversar de enfermedades que han cambiado el curso de la historia, que han generado avances científicos, avances en la medicina tremendamente importantes. Y para eso, Salfate, nos vamos al 1347. Exactamente. Hoy día vamos a revisar varias de las pandemias que han sido más devastadoras para la humanidad. Y como bien decía Michael, tratar de entender lo que nos dice la historia para ver qué protocolos se fueron instalando. Claramente la vida en el siglo XXI poco y nada tiene que ver con el mediados de 1300, pero pese a aquello, fíjese que desde ahí nació el término cuarentena. Ya vamos a ir a eso. Partimos entonces con la peste negra, peste bubónica, cuya ficha dice así:
Peste negra o bubónica, lugar de origen Eurasia. ¿Entendió? No se asusten, hay que ver que estamos en otra época y esta es claramente la más feroz que le ha tocado a la raza humana, con 200 millones de fallecidos, del 1347 a 1353. Ojo, una cosa que quiero que pongan atención en la casa es de que vayan entendiendo conforme vamos avanzando en tecnología médica, en términos de sociedad y urbanismo, es cuánto duran las pandemias. Las personas igual en una facción donde todo es inmediato, donde tecnológicamente avanzamos a una velocidad excesivamente acelerada, ojo que los ritmos geológicos y naturales son bastante más lentos. Entonces, de aquí podríamos desde ya decir que toda pandemia, incluso esta última que estamos viviendo, por lo menos consideren que debe durar por lo menos 1 año y medio. En eso están todos de acuerdo, con o sin vacuna, para que se vayan un poco preparando para todo lo que se viene. Y es muy importante lo que dices ahí, Salfa, porque claro, en esa época la medicina era mucho más de libro, era mucho más de concepto que una medicina más en terreno, más científica. Sí, brutal, hoy en día vemos que las reacciones son relativamente rápidas. Hoy vemos cómo se está buscando una vacuna para el COVID-19. Entonces, claro, son cosas que se pueden comparar, pero hay otras en las que afortunadamente hemos avanzado de alguna u otra manera como sociedad y en ámbitos de la ciencia también. Oye, además el sistema de higiene que había en esa época no se puede calificar para nada ni comparar con lo de ahora. Salfate, yo de hecho me puse a averiguar y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en un principio o en algún momento se culpó a los judíos de esta peste negra. Verdad, claro. Se les acusó a ellos. Mucha superstición, a brujas también. Mucha superstición de envenenar los pozos, y después de muchos años, de muchos siglos, se identificó efectivamente de dónde venía esta peste. Exactamente, venía de las ratas, o mejor dicho, de las pulgas de las ratas, como la película Ratatouille en su documental bien nos explicó. Giovanni Boccaccio era un escritor, un relator de la época que nos describe cuál era el desolador panorama en aquella época cuando nos afectó la peste, la pandemia más feroz de todos los tiempos, la peste bubónica, con ni más ni menos 200 millones de personas fallecidas. Escuchémoslo. La enfermedad fue descrita por el escritor italiano Giovanni Boccaccio. La enfermedad comenzaba con una inflamación en las ingles y las axilas. Los tumores crecían y se extendían por el cuerpo. Después aparecían manchas negras o amoratadas por todas partes. Y esto indicaba una muerte inminente. La gente sufría una agonía terrible y unos dolores de cabeza horrorosos. Uno de los síntomas era una sed insaciable, hasta el punto de que a veces se tiraban a los ríos y se ahogaban porque no eran capaces de saciarse. Ok, les da una especie de hidrofobia, hay que entender, fiebre, tos, sangrado, manchas, aparición de bubones negros y gangrenas. Obviamente estimaban una muerte lenta, dolorosa, y que en gran parte el problema, insisto, es que solo 5 siglos después se llegó a entender cuál era el origen de esta pandemia que partió en Italia a partir de unos marineros que venían de Crimea, y finalmente es las pulgas de estos roedores que por la falta de higiene estaban repartidos por todas las calles de la ciudad italiana, que comenzó a esparcirse para el resto de Europa, en donde, como les digo, mató prácticamente 3/4 de la población europea. Y ahí se mezclan varias cosas, porque como tú bien decías, los marineros serían como los posibles culpables en un contexto en que, claro, la ruta de la seda en ese momento de la historia era súper importante, era muy exitosa. Justamente Europa se benefició mucho de la ruta de la seda, de los réditos que eso estuvo teniendo. De hecho, las grandes catedrales y las construcciones que uno ve de Europa precisamente son de la Edad Media, de toda la cantidad de dinero que se logró recaudar. Y producto de eso también surgen las clases sociales. Estamos ahí también en un contexto en que había mucha aristocracia, había mucha gente pobre, y como se da hasta el día de hoy en las grandes pandemias, como lo que estamos viviendo hoy día, la desigualdad social es uno de los principales puntos negros o piedras de tope para poder evolucionar sobre eso y poder llegar a una igualdad y a un control sanitario más
más menos equitativo, que es lo que se veía en esa época. Por eso es importante lo que tú dices de los marineros, porque ellos serían como los principales vectores que anduvieron llevando esta peste a distintas partes. Sí. Ahora, estamos hablando de calles en donde la orina de las casas, incluso las fecas, las tiraban a unas especies de drenaje que son como nuestras actuales, digamos, cunetas. Y ya iba corriendo y el agua iban llegando, obviamente, vertederos. Fue de acá donde comienzan a decidir y a entender que es necesario que haya un sistema de alcantarillado por debajo de la tierra para que esto vaya llegando a un sistema de desperdicios para que pueda o ser quemado o en aquel tiempo con una menor cantidad de personas, 80 millones de habitantes tenía Europa en aquel entonces, para que fueran siendo arrojados al mar y con la espera de que todos estos desechos orgánicos pudiese la naturaleza hacerse completamente cargo. Eran distintas técnicas que se empezaron a utilizar en tipo de ensayo y error. Aquí fue la higiene pésima. La higiene que además se repite con lo de ahora, que tiene que ver un poquito el control con el lavado de manos. Estábamos hablando de que se demoraron 5 siglos en determinar que efectivamente eran las pulgas de los roedores, las pulgas que se trasladaban. 200 años en volver a pararse. Esto duró 200 años en volver a reestructurarse. Pasaron 2 siglos de poder volver a pararse, Michael, si no es menor. No, sí, una cuestión tremenda. Las pulgas y los piojos también de la gente que se iban y hacían que esto se propagara mucho más, que partió por un tema comercial también, por las rutas comerciales. Exacto. Pero hablábamos de todas las teorías que había en el principio también, Juan Andrés. Yo te contaba que en algún minuto se linchó a los judíos porque se culpaba a ellos justamente. Y tú dijiste algo que no puedo dejar pasar. Hablaste de que también había un tema de brujería que se conectaba y había una creencia de que esto era casi que un castigo divino. Ya, esto pasa por 2 razones. Hay que entender de que estamos viviendo en una época donde el máximo sustento de lo que a uno le pasa en la vida tiene que ver de cuán gracia o no está Dios contigo. Entonces está muy instalado la idea del pecado, del comportamiento dentro y fuera de la casa, y las brujas existen como aquellos disidentes que intentan hacer algún tipo de pacto satánico y que por lo tanto, a cambio de tener una mejor vida o con ciertos poderes sobrenaturales, el diablo o Satán, o como ustedes quieran, les exige hacer ciertos detrimentos con la sociedad de aquel entonces. Podemos decir, mira, para que se entienda bien, que esto no ha cambiado mucho hasta el día de hoy, porque las brujas del 1370 corresponden a las fake news de ahora. Son como los errores de información, la distorsión de la realidad para echarle la culpa, ¿cierto?, por falta precisamente de precisión en los datos, de entender qué es lo que estaba ocurriendo. Nadie pensaba que los ratones, o más bien dicho, la pulga de los ratones, eran los que estaban contagiando esta terrible enfermedad. Y ojo, también un dato bastante curioso. ¿Saben por qué se terminó de golpe? Porque si lo descubrieron 500 años después de que terminase la pandemia, ¿cómo terminó? ¿Saben cómo? ¿Cómo? Hasta el día de hoy no se sabe. Nadie se explica de cómo se partió, pero de cómo terminó nadie entiende por qué. Fue casi un proceso natural que algunos dicen que, ojo, que es por eso, no estoy dando ninguna recomendación, porque esto está por verse. Pero también vamos a ver más adelante que la gripe española posó el mismo problema, y algunos países como Suecia también lo están activando, es que el exceso de encierro también tiene sus consecuencias. Y al parecer quedó en algún momento tantas personas infectadas que las pandemias tienen un ciclo natural que finalmente tiene que terminar. Y como decíamos al comienzo, a partir de la peste negra fue que se generó el término de cuarentena. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que una persona posiblemente infectada se demoraba, cuando mucho, 39 días en demostrar que si esa persona fue contagiada o no. Luego de los 39 días se queda un día más, así que viendo si ya puede interactuar con el resto, y ya quedaba claro que él no tenía la peste bubónica. De ahí viene el término cuarentena, donde cada persona que venía de otro lugar que no había infección, lo guardaban 40 días. Pero eso también, Juan Andrés Monti, significó que muchos sectores, muchos pueblos, no sé si ciudades justamente, se empezaron a cerrar por completo. Empezaron a generar esa cuarentena. De hecho, había un sector que, estaba leyendo, dejaba monedas en vinagre porque se creía que el vinagre efectivamente podía matar eso, para que los comerciantes vinieran, se llevaran las monedas
y dejaran alimento y así poder sobrevivir. O sea, generaron una ruta de vida, una forma de vida totalmente ajena a lo que ellos conocían hasta ahora. A mí me gustaría contrarrestar un datito antes que pasemos a la siguiente, y es que la peste negra tenía un periodo de personas contagiadas asintomáticas de 20 días. Por eso él también logró ser tan expansiva y con una contagiosidad tan alta. Algo que parecer se estaría como repitiendo en el caso del COVID-19, porque son 14 días en los que una persona podría al menos estar... Eso yo creo que deberíamos como programa en partir diciéndolo ahora. Yo creo que han sido relajados con eso. Está claro que los estudios demuestran que son más y pasan los 28 días, así que hay que tener ojo con eso, pero sepa usted que el oficial son 14 días. No hay una verdad absoluta todavía para decir 14. Pero la peligrosidad es la misma. O sea, antes hablaban de 20 días, hoy día estamos en un periodo de contagio también desde 14 días de asintomáticos, y eso es lo que potencia el nivel de propagación del virus. Así que un datito no menor a considerar de las experiencias previas. Estamos hablando de grandes pandemias, Juan Andrés, Monti, amigos en la casa, que han cambiado el curso de la historia, que han generado, como la peste negra, la cuarentena. Y nos trasladamos ahora a 1520, la viruela. Exactamente, para eso tenemos una ficha para mostrarle. Ojo, parto diciéndole que, como usted bien sabe, la viruela, a todos aquellos que tienen sobre 40 años alguna vez puede que la hayan tenido en la vida, pero esta es una pandemia que está completamente erradicada porque existe una vacuna para tales efectos. Viruela, lugar de origen, esta vez África y Asia. Ojo, esto parte de tiempos bíblicos, ya vamos a ir. Muerte no menor, 56 millones de personas. Ya, atención, ¿qué estamos entendiendo a partir de aquello? Es que finalmente, lo que hoy día no es ni tema de conversación, no es problema, es que cuando tú logras dar, ya sea en el caso de una vacuna o en el caso de los procedimientos y protocolos necesarios, después esto queda como una anécdota histórica, por así decirlo. Vale decir, hoy día alguien se puede contagiar de viruela o algo parecido como sarampión, por ejemplo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es de alto riesgo, por decir prácticamente nulo, para las vidas de la persona. Quiero dar un término con respecto a la viruela, que incluso antiguamente, esto que la última vez que se vio fue como en los años 70 aproximadamente, estaba esta práctica que yo no sé si ustedes que son más jóvenes lo recordarán o les tocó, que cuando, por ejemplo, en mi caso, un primo le daba obviamente la viruela, a uno lo agarraban, ¡pah! Y te mandaban a dormir con él. Con la peste cristal. Y con la peste cristal hacían lo mismo, digamos. ¿Por qué? Para que te diera al tiro de chiquitito, porque cuando te da adulto, obviamente tu sistema inmunológico es mucho más peligroso y quedabas con el sistema inmune completamente resuelto de ahí para adelante y ya no se hablaba completamente más. Esa es como una forma de vacunación natural. Exactamente. Muy casera. Claro. Muy casera. O sea, es brutal, es a la de campo, pero sin embargo, fíjate que en este caso, en este aspecto, acuérdense que la cantidad de muertos no es menor, de 50 millones de personas y un poco más, tiene que ver precisamente porque la idea es que hay una confianza acá en los procesos naturales donde se genere un sistema inmune a propósito de una pandemia que surge. Vale decir que hay una especie de recalculamiento evolutivo a partir de mientras más se comparte, más la plataforma del ser humano sabe qué hacer al respecto. Es casi como decirle, mira, pásale la pega a tu cuerpo, que tu cuerpo, en conjunción con todo el resto de la raza, más o menos va a tratar de solucionar esto por sí mismo, porque es su naturaleza mantenerse en estado de salud y vivo. Pero eso tiene que ver, Salfate, y me salta duda al tiro, con justamente generar como una red de anticuerpos naturales al exponerte al lado de la enfermedad, o tenía que ver básicamente con que te diera ahora porque no se te iba a repetir y no te da cuánto adulto. Ambas en ese caso. Sin embargo, hay que decir que esto finalmente fue erradicado porque se logró encontrar una vacuna. O sea, al respecto. Ahora, ya vamos a ir al momento de cómo encuentra esta vacuna, porque es maravilloso, que es el principio básico de cómo operan actualmente. A ver, hay que decir que la viruela, ojo, mató, porque esto comienza a expandirse. La primera fue en 1300 a.C. aproximadamente, en la guerra de los hititas con los egipcios. Los egipcios devastaron, no con su arma ni con lanza, a estos enemigos
amigos, en el continente africano. Pero si ustedes recuerdan, ya en los tiempos de Moisés, en el Éxodo, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, dentro de las 7 plagas, algunos, bueno, hay 10 plagas, hay distintas modificaciones según la Biblia que usted lee, se habla de que una tiene que ver con un contagio especialmente que es como la viruela, que es con estos puntitos, digamos, que uno se rascaba y te quedaba la marca si es que te echaban mentolato o te echaban talco para que no te picara tanto. Ahora, el origen de la vacuna que terminó y erradicó completamente la viruela hasta el día de hoy es impresionante y no podemos estar menos que tremendamente agradecidos de esta monja budista. Pongan mucha atención. Según un pequeño libro, El tratamiento correcto de la viruela, una monja budista que vivía en una famosa montaña llamada O-Mei-shan en la provincia sureña de Sichuan, molía costras de viruela y soplaba ese polvo en la nariz de las personas sanas. Lo hizo después de notar que quienes lograban sobrevivir a la viruela nunca la contraían nuevamente, y su extraño tratamiento funcionó. El procedimiento, llamado variolación, evolucionó lentamente y a principios de 1700 los médicos empezaron a tomar material de las llagas y ponerlo en personas sanas mediante 4 o 5 rasguños en el brazo. Esto funcionó bastante bien, dado que las personas inoculadas no volvían a infectarse. Hasta un 3% de las personas seguía muriendo después de ser expuesto al pus. Ese tratamiento se siguió utilizando hasta que el médico inglés Edward Jenner notó algo interesante entre las ordeñadoras de vacas, algo que nos llevó a la solución moderna. A los 13 años, mientras Jenner era aprendiz de cirujano y boticario rural en Sudbury, cerca de Bristol, oyó a una ordeñadora decir: «Nunca tendré la viruela porque ya tuve viruela bovina. Nunca tendré un rostro marcado por la viruela». La viruela bovina es una enfermedad de la piel que se asemeja a la viruela e infecta a las vacas. Más tarde, como médico, se dio cuenta de que ella tenía razón. Los virus de la viruela humana y vacuna son de la misma familia. Pero cuando un virus infecta a un huésped desconocido, en este caso la viruela bovina, a un ser humano, es menos virulenta. Jenner decidió probar si el virus de la viruela bovina podía usarse para proteger frente a la viruela. En mayo de 1796, Jenner encontró una joven ordeñadora, Sarah Nelms, que tenía lesiones frescas de viruela bovina en la mano y el brazo. Había contraído de las ubres de una vaca llamada Blossom. Con residuos extraídos de sus llagas, inoculó a James Phipps, el hijo de su jardinero, que tenía 8 años. Luego de unos días de fiebre y malestar, el chico pareció recuperarse. 2 meses después, Jenner inoculó al chico nuevamente, esta vez con materia procedente de una lesión fresca de viruela. El niño no desarrolló la enfermedad, y Jenner concluyó que la protección era total. Jenner luego usó el virus de la viruela bovina en varias personas más y las expuso varias veces a la viruela, demostrando que eran inmunes a la enfermedad. Con este procedimiento, Jenner inventó la vacuna contra la viruela. Según... Oye, San monja budista, lo decís tú, Juan Andrés, Monty, porque efectivamente es la base de todo lo que hoy día nosotros conocemos como vacuna. Y encontrar una solución, y lo estábamos conversando mientras veíamos el video, Monty, con una enfermedad que es tremendamente visual. Con una enfermedad que en ese momento tenía un montón de carga social. En el fondo era un leproso. Le deformaba el rostro a las personas. Te agarro, te escondo, te alejo. Encontrar una solución, que esa monja haya empezado a raspar las costillitas. Claro. O sea, es de verdad tremendo el avance, que en ese momento tal vez no se dio cuenta, pero hoy día lo podemos ver como una tremenda evolución científica. Fue una inoculación súper intuitiva. De hecho, leyendo al respecto, me encontraba con el dato que antes a los niños, a las guaguas, no les ponían nombre hasta que se contagiaran de viruela y lograran sobrellevar y sobrevivir la enfermedad, porque era muy, claro, era muy peligroso. Terrible, sí. Y oye, con respecto a esto mismo, saben que en España la próxima semana, de hecho, va a empezar un primer ensayo preclínico para la vacuna del coronavirus, usando precisamente una cepa atenuada de este virus de la viruela como vector inicial, y luego le van a inyectar los genes del coronavirus. Entonces van a hacer una prueba bien experimental basada precisamente en lo que acabamos de ver en el video. Entonces vamos a ver cómo resulta también ese ensayo en esta lucha o en esta carrera científica que hay hoy día por encontrar la cura contra el SARS-CoV-2. Con la mera observación y con el tiempo necesario para poder meditar y con un poco de imaginación y intuición, por qué no decirlo, finalmente quedó completamente hasta el día de hoy erradicada esta pandemia de la viruela, que no menormente asesinó a 56 millones de personas desde los tiempos bíblicos, así que bueno.
Wow. 1918, Juan Andrés Salfate, y nos vamos a otro asunto terrible. Pleno siglo XX, 1918-1919, gripe española. ¿Tenemos ficha? Sí, vamos a entender de por qué le llaman gripe española, que poco y nada tiene que ver con el país de la madre patria. Pero atención que esto, la tantas veces mencionada gripe española, es quizás de la que más podríamos entender hasta el día de hoy de cómo funciona una pandemia como el COVID-19 respecto a los protocolos. Mucha atención, la gripe española funcionó así. Gripe española, lugar de origen los Estados Unidos, en un centro hospitalario, por lo raro que suene. Y la muerte, siento que no está precisada, porque estamos hablando en rasgos que fueron calculados solo justo en el término de la Primera Guerra Mundial. Se habla entre 20 y 50 millones, pero si bien ese número podría llegar a 100 millones de personas, lo que estaría en un absolutísimo segundo lugar después de la peste bubónica. En este caso, afecta principalmente de una forma indiscriminada a jóvenes, niños, adultos y también animales, de forma drástica, feroz, y como les decíamos, arrasó con por lo menos 50 millones de personas confirmadas. Algunos dicen que efectivamente puede haber sido un poquito más de 100, pues se confunden con los muertos y posteriores enfermedades generadas por el término de la Primera Guerra Mundial. Salfate, ¿por qué, perdón, me va a saltar la pauta? Sí, por favor. ¿Por qué gripe española? Si el origen es en Estados Unidos. Ok, muy bien. Lo que pasa es que durante la Primera Guerra Mundial y durante estos procesos, España quedó fuera del circuito de conflicto. Y por lo tanto, cuando se trataban de ocultar, mira, ya en ese tiempo ya había censura como la existe hoy día con respecto a ciertos temas, porque digamos que la censura sí llegó a Internet. Afortunadamente tenemos esta plataforma donde las cosas las decimos claramente y de frente con toda la info arriba de la mesa. En aquel momento España, al no sentirse tocado por estas desgracias, tanto sociales como bélicas, finalmente lo que decide es poner, obviamente, en orden público toda la información que se tenía sobre esta pandemia. Entonces, si tú querías realmente averiguar qué pasaba, tenías que recurrir a España. La información que salía de ahí para el resto del mundo, puesto que los demás ocultaban las verdaderas cifras. ¿Por qué? Porque estaban en un atochamiento económico bastante brutal. Insisto, venían saliendo de esta guerra que dejó una gran cantidad de muertos, aproximadamente como 20 millones, y luego finalmente esta pandemia termina arrasando más del doble, incluso quizás hasta el triple, y que fue, como algunos lo consideraban, una vez más, las supersticiones todavía instaladas, casi como un castigo de Dios por esta malformación social que se genera belicosamente en los seres humanos. De hecho, le dicen la madre de todas las pandemias, claro, a la gripe española. Pero ¿sabes qué? Ante tanta tragedia, desgracia, muertes y todo lo que eso provocó, yo creo que este tipo de cosas cuando ocurren en el mundo son tremendas oportunidades de crecimiento también. O sea, si no aprendemos de esto ahora, ¿cuándo? Y muchas cosas sucedieron a raíz de la gripe española, como por ejemplo, fíjense, las mujeres tomaron un lugar importante dentro de la sociedad porque curiosamente atacaba mucho a los hombres esta gripe española, más que a las mujeres. Por eso pensaban que era una maldición, entre otras cosas. Sí, hombres entre 20 y 40 años aproximadamente, lo que hizo que las mujeres tomaran el poder en los negocios, tuvieran que estar al frente de las administraciones de las granjas, por ejemplo, aprender oficios que nunca antes habían haciendo, y se pone justamente en el debate esta igualdad laboral, que es lo que se habla hasta el día de hoy con respecto a la igualdad de género. Y sin ir más lejos, hacia el 1920, el 20% de la fuerza laboral en Estados Unidos al menos la ejercían mujeres. Por lo tanto, yo creo que de todas estas cosas surgen tremendos crecimientos sociales, científicos, y por supuesto nosotros acá estamos también enfrentando en primera persona, todos, al menos en este año 2020, cuáles son los nuevos desafíos que se nos vienen. Mire, solo para complementar, porque de esto también tenía ese dato que me llamó mucho la atención. Esto lo lleva a cabo una investigadora de la Universidad de Texas, A&M, que es Christiane Blackburn, que ella dice, y la voy a citar textual: para 1920 las mujeres eran el 21% de todos los empleados en el país. O sea, estamos hablando, y por eso partimos este programa hablando de cómo pandemias que cambian la historia. Y esto cambió, le dio la oportunidad a las mujeres, un aspecto súper positivo dentro de todo el horror. Ya, mucha atención, porque vamos a ver un video de cómo se erradicó, pero ojo, ¿por qué usted se pregunta que es tan famosa la gripe española si no mató tantas personas, digamos, en relación a otras? Es porque hubo 3 oleadas.
Y la segunda, nosotros no estamos en la primera ahora, la segunda fue donde realmente se aprendió cómo combatir una pandemia. Aquí nació la suspensión de clases, los controles aduaneros y el uso de mascarillas. Sin embargo, la erradicación fue de la siguiente manera. Atención. La tercera y última oleada fue más benigna, ya que mucha población estaba ya inmunizada, dando por controlada la pandemia en la primavera de 1919. Y es que la enfermedad terminó por sí sola. En verano de 1920 el virus había desaparecido. Mientras que le ganó la batalla a los más débiles, el resto quedó inmunizado. La peste negra tuvo 3 oleadas. Sí, exactamente. Más o menos importantes. Estamos hablando de la gripe española con 2. ¿Podríamos pensar entonces, o asimilar a raíz de la historia, que el COVID-19 está recién en su primera etapa y que nos falta otra oleada que incluso podría ser peor que la que estamos viviendo? Lo que nos convoca como programa no es alarmar, sino simplemente tratar de entender, en algunos casos resumir y abrir aristas con respecto a las conversaciones, con lo que ofrecen los medios oficiales y también con aquellos de características alternativas que finalmente varios de ellos terminan cumpliéndose porque son un poquito más osados y con un fundamento científico se atreven a adelantar información que termina siendo de esa manera. Es normal que en una pandemia, con la gran cantidad de personas que existen en el mundo y con la tasa de contagio que, por ejemplo, en Chile ha comenzado a aumentar y de a poco nos estamos acercando a cómo ha sido proyectado por el gobierno el pic para principios del próximo mes, todos hablan, y si tú hablas con alguien de la salud te va a decir que sí, debiera venir una segunda oleada porque es la forma casi natural de cómo estas cosas suceden, y esa segunda oleada podría estar pensada para entre noviembre y diciembre de este año. ¿Qué significa eso? Que podría volver a repuntarse cuando en algún momento comience a bajar, podría volver a tener otra subida. Ya, ¿por qué es importante tener ese dato? Porque todas las pandemias anteriores han funcionado así. ¿Saben por qué mencionan tanto la gripe española? Que se tomaron los recuerdos de, por primera vez, todos con mascarilla, los niños que vamos a hacer en el colegio se quedan en la casa y estudian, digamos, con los papás. Control fronteriza, nadie puede pasar. Comenzaron aquí a postularse todos los sistemas de higiene que hasta el día de hoy funcionan, del lavado de manos, etcétera, etcétera, las duchas, dejar los zapatos afuera, el lechero de lejito, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Es que hubo países que estableciendo a partir de la peste bubónica cuarentena total. Se los voy a entregar como dato. Esto es lo que hoy algunos países por eso que están haciendo lo contrario, que es una idea más. Todavía no sabemos cuál es la mejor o la menos peor. Y aquellos lugares que hicieron cuarentena absoluta, dijeron, ¿sabéis qué? ¿Cuántos infectados hay acá? Ni uno. Ya, ¿cuántos somos? 20.000, perfecto. No entra pero no sale nadie, ¿entendieron? Ok. ¿Terminó? Sí, bajó. Empezaron a salir, vino la segunda ola y en ese pueblo se murieron prácticamente todos. Vale decir, si no hay un equilibrio entre cuarentena y al menos un número de infectados asintomáticos o que van a poder sobrevivir la pandemia, no comienza a generarse un equilibrio natural. Porque es como si yo le dijera, ¿saben qué? Me voy a vivir un búnker hasta que esta pandemia se acabe. ¿Y cuánto? 5 años, me voy 5 años. Después si yo salgo, probablemente me dé COVID-19. Porque tu cuerpo no Porque no tiene idea de esto. No lo conoce. Porque en el contexto de la globalización humana, yo nunca me pude enterar a nivel biológico de que algo así podría ingresar a mi cuerpo y por lo tanto, digamos, no tengo ningún sistema de alarma al respecto. Es una de las formas e ideas. Y la gripe española, por lo menos, aquellos que hicieron cuarentena estricta total, algunos de ellos, insisto, no les fue tan bien, sino que les fue peor en la segunda ola, precisamente por extremizar los sistemas de resguardo. Entonces, es un tema a considerar. Tema a considerar, Monty. ¿Y te parece si pasamos a otra gripe más? Si nos vamos a 1957, la gripe asiática. Y aquí ya seguimos hablando de higiene y hablamos del sistema sanitario completo. Exacto. Esto se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora, porque, a ver, tiene una tasa de mortalidad
brava el COVID-19, ¿ok? De hecho, ya vamos a estar hablando con respecto a los últimos estudios que se tienen para que ponga mucha atención. Esto usted sí que lo tiene que entender y saber, porque estamos aprendiendo a una velocidad exponencial y quizás, como entendíamos a cómo funciona este bicho, parece que es nada que ver. Ojo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se parece mucho a esta influenza, a lo que estamos viendo el día de hoy, que es la gripe asiática? Es porque precisamente su tasa de contagio finalmente hizo colapsar el sistema médico. Lo terrible de esto que estamos viviendo ahora tiene que ver porque no hay posibilidad de atender a tantos enfermos al mismo tiempo. Gripe asiática, lugar de origen, China. Muertos, 1 millón. Estamos hablando a fines de los años 50, 1957 para ser exacto, y que en menos de un año terminó propagándose. Obviamente aquí ya existen sistemas de movilización de la humanidad mucho más grandes. Tenemos un titular que nos habla al respecto de la famosa gripe asiática de fines de los años 50. La olvidada gripe asiática de 1957 que puso a prueba el sistema sanitario mundial con ni más ni menos que 1 millón de muertos. En Hong Kong en abril, que se expandió rápidamente, Singapur, Taiwán y Japón, entre otros países. Afectó a niños, particularmente escolares, a quienes afectaba a los grupos. Era tan rápido el contagio que todo es grupos de trabajadores, grupos de colegio, donde había multitudes, ahí se expandía rápidamente. Que son contagios muy fáciles por estas gotitas que quedan nuevamente suspendidas en el aire. En el aerosol. Y qué buen titular que habla de poner a prueba el sistema público, porque en estas crisis siempre se van a poner a prueba los sistemas públicos, y precisamente como hablábamos anteriormente de la gripe española, a raíz de eso se crean los sistemas públicos de salud, y fue Rusia en el año 1920 que crea este primer sistema de salud para la comunidad, porque recordemos que antes la única opción de ir a un médico era llamar a un médico particular, que era prácticamente un lujo, o asistir a estos médicos que estaban, por ejemplo, en las iglesias o en ciertos grupos de caridad, pero la salud era muy inaccesible, o sea, era muy inaccesible, perdón, era muy difícil llegar a ella. Por lo tanto, a raíz de esa pandemia que hablábamos recién, se puede, en este caso de la gripe asiática, hablar que el sistema público ya estaba de alguna u otra forma colapsado, un poquito más armado y por ende también colapsado, porque había muchas necesidades que cubrir por la población. El problema es la cantidad de enfermos al momento. Al mismo tiempo. Exacto. Claro, el problema es que el sistema todavía no pasa la prueba, Salfate. No lo pasaba. Estamos hablando de 1957, que efectivamente se pone como a prueba a nivel mundial. Hoy día estamos en el año 2020. Y a nivel mundial, que está la rapidez del contagio del COVID-19, a nivel mundial no hemos pasado la prueba tampoco. No estamos hablando de Chile, no estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de que el mundo no ha pasado la prueba. O sea, aún así, seguimos sin aprender de la historia de las pandemias. Claro. Esto tendría que ser investigado, más aún ser analizado. Tendría que haberse llevado a cabo una solución que nos tuviera hoy día mejor preparados. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que, siendo que algunas pandemias se volvieron en ciertas oportunidades completamente letales, podríamos decir, por la lista de las más terribles de la historia, es que hemos zafado de todas las anteriores y estamos viviendo una nueva. Pero probablemente ustedes, quizás ya no se habla tanto, que sigue existiendo porque aún no tiene cura, y que fue una pandemia que asoló desde mediados de los 80 hasta el día de hoy, como es el virus del VIH. ¡Atención! Sí, señor, de esto ya poco y nada se habla, porque es muy difícil que una persona fallezca tras ser contagiado por este virus, que ¿qué hace? De cierta manera, nada en estricto rigor, solamente deprime tu sistema inmunológico. Tú no te mueres del bicho. Lo que hace es que todo tu sistema natural de defensa lo deprime a tal nivel que te puedes morir de casi cualquier cosa. Eso es lo que hace el VIH. Atención, insisto, si bien hoy día todo esto está relativamente controlado, digamos las cosas por su nombre. Cada vez, porque al nadie estar haciendo campañas, hay más contagiados los jóvenes hoy de VIH que hace 5 años, porque dejó de ser tema y puede volver a hacerlo. Sin embargo, este bicharraco
que surcó, que nació a propósito de mediados de los 80, hasta el día de hoy deja todavía tremendos estragos porque no hay cura. Lo último que hemos aprendido del COVID-19 y cómo funciona en el momento este VIH, todo eso a la vuelta está breve pausa comercial, no se vaya. El VIH. Se dice que se quiere erradicar de aquí al 2030, pero ¿cómo lo vamos a lograr si todavía hay 40 millones de contagiados en el mundo? Juan Andrés Alfate, ¿cómo se ve este panorama cuando las cifras, claro, siguen siendo muy negativas? Mira, tenemos una ficha al respecto sobre cómo, pero acuérdense, esto estamos hablando comienzo, mediados de los 80, cuando ya se dispara, lugar de origen indeterminado, muerte hasta el día de hoy, 25 millones de personas. Ustedes se acuerdan que se habla de origen animal, digamos, por un contacto sexual entre dos especies, y finalmente sí, esto ha dado para mucho, teorías conspirativas, etcétera, etcétera, incluso bajo el tremendo misterio donde nunca ha podido ser aislado el virus como tal. Entonces por eso hay que algunos dicen que todos encajan bajo el nombre de VIH, una agrupación de síntomas que pueden ser otras varias más. Pero sin embargo, si es que ocupemos que existen varias categorías de síntomas, que por lo tanto el tratamiento sobre el detrimento del sistema inmunológico normal habría que tratarlo de la misma manera. Ahora, tenemos este médico español que habla un poco, digamos, cómo ha sido el origen, el tratamiento y cómo se ha podido controlar hasta el día de hoy esta terrible pandemia que en algún momento fue terrible, porque atacaba a los enamorados, digamos, así de desgraciado era este bicho. Claro. Atención. De cara al futuro es muy importante saberlo todo para poder eliminarlo. Ahora mismo el VIH en sí es una enfermedad no curable. Las personas tienen que mantener el tratamiento de por vida con tal de que el virus no rebrote, no reaparezca y causa estragos. Entonces hay que seguir aprendiendo para ver de qué manera hace el virus para persistir en el organismo a pesar de años y años de tratamiento antirretroviral. Oye, estaba justamente en las declaraciones del doctor Santiago Moreno, que nos deja muy claro, y el VIH que ha sonado mucho porque se está relacionando de alguna forma con todas las investigaciones que tienen que ver con el COVID-19. De hecho, acá tengo un artículo del Desconcierto, salió en muchos medios, que dice: virólogo que ganó el premio Nobel por descubrir el VIH asegura que el COVID-19 fue creado en un laboratorio. Dice, hemos llegado a la conclusión de que este virus fue creado justamente en un laboratorio insertando en un coronavirus genes del VIH, el virus del SIDA, que es algo que está en estudio ahora. Exacto, él es el descubridor de ese virus y estamos hablando del premio Nobel de Medicina del año 2008, no lo dice, digamos, cualquier persona. Ok, como decía la Monty, 37 millones de personas contagiadas hasta el día de hoy. Afortunadamente está relativamente muy bien controlado esa enfermedad, pero no dejar de mencionar que en la actualidad hay casi 2 millones de niños contagiados, algunos simplemente porque están en la minoría de edad y otros bebés contagiados, digamos, por sus madres y por distintos otros accidentes en donde el contagio, acuérdense, tiene que ser por fluido. Por eso esto ataca principalmente a los amantes o personas, digamos, que tienen un intercambio de todo tipo de fluidos, pero sin embargo es un bicho muy débil. O sea, si existe aire de por medio, muere con bastante facilidad en el exterior. Simplemente tiene que ser casi como por un sistema intravenoso, para que se entienda. Atención, porque aquí le decimos póngase el cinturón de seguridad en el mejor sentido de las palabras, porque queremos darle a entender cuáles son los últimos descubrimientos y en qué estamos. Ojo, esto no es lo que usted va a pillar necesariamente en los noticiarios, sino que queremos ponerlo al día con respecto a lo último que está sucediendo con el COVID-19. El titular dice así porque puede que se esté entendiendo cuál es el verdadero origen del ataque del COVID-19. Personas jóvenes y de mediana edad contagiados con COVID-19, o sea, los que no son del grupo de riesgo, mueren de otra cosa, de apoplejías o accidente cerebrovascular. Exactamente, los ACV tan famosos. Dan positivo en el COVID-19, pero como su sistema de salud, o sea, su sistema inmunológico es más fuerte, finalmente se dan cuenta de que el bicho finalmente comienza a propagarse más allá de un sistema pulmonar que sobrevive a tales efectos y continúa su camino y termina generando un sistema de coágulos que termina afectando su cerebro. Ok.
esto que hoy día comienza a hablarse recién, a descubrirse, y casos en Chile, que también sucedió con un joven que obviamente terminó con este mismo resultado, en Ecuador comenzaron a descubrir algo muy similar. Y en Italia, por supuesto, que también por la gran cantidad de fallecidos que comenzaron a ver el comportamiento de la sangre. Estamos quizás hablando de un bicho que ataca el sistema del torrente sanguíneo en ciertas situaciones y que por defecto podría entonces el sistema broncopulmonar. Como dice ahí, una nueva investigación sugiere repensar. Estamos viéndolo, a eso es lo que dice. Claro. Repensar drásticamente el tratamiento para combatir el coronavirus. Ahora, esto no quedó simplemente en algo que por ahí alguien se fijó y que podría ser. Acaba de surgir un informe de China que también rima con otro informe norteamericano y con otro informe de Latinoamérica, que parece ya a esta altura, ellos mismos se lavan las manos y dicen, esto todavía no se ha probado en terreno, pero lo que estamos viendo a partir de los pacientes con COVID-19, a partir de las personas fallecidas por este bicho, es que al parecer sí, efectivamente, afecta la sangre y con un componente en particular que precisamente, si eso te falta en tu torrente sanguíneo, comienzas a tener, entre otras cosas, problemas respiratorios, algunos dedos de color morado precisamente por la falta de oxigenación y todos los síntomas que debiera tener alguien contagiado por el COVID-19. En resumen, este artículo dice así: el SARS-CoV-2 ataca a la hemoglobina A, ¿sí? Disminuye los niveles al atacar, ya les voy a, márquenlo con rojo acá, ¿sí? Esta es una palabra clave. Vamos a ver qué quiere decir que ataca. Disminuye los niveles de hemoglobina, lo cual va a terminar produciendo disminución de la capacidad de transporte de oxígeno hacia los tejidos, generando, y el artículo no especifica mucho, ¿sí? Pero lo que dice es que genera una alteración del intercambio gaseoso en la barrera hematoalveolar y por este motivo genera una inflamación en el pulmón. Cuando la hemoglobina es capturada y es atacada, lo que hace el virus, según este artículo, es separar, digamos, el M, el grupo M, en porfirina y hierro. El hierro aumenta los niveles de ferritina en sangre, produce injuria, inflamación y podría ser la causa de la disfunción multiorgánica. Este artículo plantea lo siguiente: si esto en realidad ocurre, tal vez esto sea lo que esté provocando las lesiones típicas en el pulmón, ¿sí? Ese patrón en vidrio despulido, los hallazgos característicos en la tomografía y en la radiografía. La sangre, entre otras cosas, de color rojo, y si usted alguna vez se la ha chupado para sacarse una herida, sabe que tiene ese sabor medio oxidado metálico, precisamente por las condiciones de ferritina o de fierro que tiene la sangre, que tiene dos funciones principales: oxigenar y alimentación. Así es, se nos hizo cortísimo el programa, pasó volando. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Andrés Alfate, maestrísimo. Gracias por toda la información. Chao, amigo. Hasta mañana.